Hola Mario, ¿estás ahí? ¡Yupi! Por fin Hola, estoy. ¿cómo estás? Tecnología por medio, bien. Ahora, Qué suerte que estás. Yo ya me estaba preocupando, dije, bueno, yo saco mis temas de baile de hace rato y allá lejos y les empiezo a explicar una clase de danza, aunque sea. bueno, Fernando me estaba contando de las peripecias tuyas, pero bueno, habla, Ay, pero viste que las cómo fue tu mujeres, emoción? ¿Cómo fue tu emoción que no quería contactarme? es que las mujeres nunca nos quedamos calladas, vos eso ya lo sabés. Siempre tenemos tema para. Así que yo me puse a charlarles de cómo trabajamos en GAEC, de qué se tratan nuestros grupos, que nosotros vemos justamente un conjunto global a la persona desde todos sus cuerpos, desde su cuerpo mental, su cuerpo espiritual, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. Y desde el físico, si bien trabajamos mucho desde lo nutricional, desde la alimentación, hay toda una parte que es acá donde vos sos especialista, experto, desde hace muchísimo tiempo y tenés mucho conocimiento y seguro nos vas a poder ayudar en cómo motivarnos para comenzar a trabajar cuando hay sobrepeso, ¿sí? Cuando es distinto. Yo les explicaba que habíamos estado charlando un poquito con vos con respecto a este encuentro y que es diferente. No es lo mismo decir quiero bajar 4 o 5 kilos, quiero modelar, a cuando hay un sobrepeso importante y más además ahora en cuarentena, ¿no? Que hace tantos meses que estamos bastante quietos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, voy a sacar mi lado femenino porque voy a hablar bastante. O sea que yo hablo bastante, así que debe ser mi lado femenino ese que charlo bastante. Bueno, primero felicitarlos también a ustedes dos y a todo el equipo que tienen, que trabajan ahí en San Isidro, así que próximamente, esperemos que ya en poco tiempo podamos empezar a circular y vernos, aunque ya nos hemos visto muchas veces, pero en otro contexto. Yo he ido a tu espacio a poder compartir algunas cuestiones profesionales tuyas, así que ahí del espacio les aconsejo a la gente que vayan porque es muy lindo, muy cálido, así que primero eso. Segundo, Gracias. eh, el tema de la obesidad y el sedentarismo juntos es casi una bomba de neutrones, ¿no? Y no solamente en la cuarentena. Yo trabajo, aparte de lo que hago como preparación física, con algunos profesionales de la medicina y siempre bajo su supervisión, porque cada paciente, cada persona, cada alumno es un mundo totalmente diferente, pero a veces me gustaría enmarcar esto de la pandemia actual del coronavirus y decir que la pandemia silenciosa puede ser presión arterial, enfermedades cardiovasculares, sedentarismo y obesidad. Y te diría más, hay estadísticas interesantes con respecto al porcentaje de niños y niñas menores de 18 años con este tipo de situación, que termina en síndromes metabólicos y termina en enfermedades metabólicas que son adyacentes a la obesidad y el sedentarismo, en el cual genera muchas modificaciones, infinidad de modificaciones individuales en el cuerpo y es muy difícil poder hablar en forma general, eh, a ciencia cierta y decir, mira, yo creo que este frasquito, este termo, por ejemplo, te sirve para tal cosa. Entonces, sí es Uh bueno y -huh. tengo acá una especie de como de ayuda de memoria, de palabras que uno puede compartir con la gente, porque además tiene una cuestión estética y una cuestión de seguridad personal, porque en realidad la persona que es obesa tiene una modificación de su estructura normal y eso le imposibilita moverse normalmente en la vida diaria. Entonces, a todo lo que estamos hablando, llamémoslo así, de la parte médica, física, eh, que es tangible, hay cuestiones intangibles que afectan muchísimo a cada una de las personas y puede ayudarlos a subir
o en muchos de los casos lo tira para abajo de los pantalones o la pollera, y entonces es como que hay un tire de afloje interno. Entonces, por eso te quería dar una especie de como de introducción o cuadro a todo este tipo de situación, porque es un desafío cuando un médico amigo o una persona se acerca y me dice, Mario, quisiera que nos des una mano con tu expertise para este tipo de situaciones. Yo he trabajado ya con varias personas en este tipo de situación, inclusive he trabajado con diabéticos también y trabajé con trasplantados de corazón y enfermos cardíacos. O sea que cada una de estas patologías puede traer obesidad. Están los síndromes, llamar así, con una cierta carga genética, algunas cuestiones que son conductuales, sociales, otras por cuestiones emocionales y otras que son desconocidas, pero que en realidad el secreto en los tratamientos es cuánta voluntad y cuánta empatía tenemos con el alumno amigo y de qué manera uno a veces te diría, no te digo que emboca, ¿no? Porque no es cuestión de embocar una pelota como un arco de fútbol, pero sí acierta en esta sinergia y en este feedback que uno tiene con la persona, porque es una persona que está enferma, no está enferma como una cosa tradicional, no está gorda, no está obesa, es una situación compleja en la cual yo creo que si uno la aborda desde un solo lugar, el procedimiento fracasaría. Y en esto me parece que ustedes tienen una expertise en otras áreas, en la cual yo, por supuesto, toco de oído ahí, pero me parece interesante la idea de ustedes trabajar en equipo y poder acercarse con los médicos de las personas, bueno, chequear con nosotros que somos profesionales del cuerpo y del movimiento, y desde ahí quizás a lo mejor preguntándome algunas cositas que tengo acá como ayuda de memoria, palabras clave. Hay muchas teorías o muchas investigaciones y muchas líneas de trabajo en este tipo de casos. Y yo te diría la verdad que te voy a plantear después una, más en la mitad de la conversación, que es la que a mí me ha dado resultado trabajando en sinergia con los médicos, con la nutricionista, con el psicólogo, o sea, que no es, hasta te digo más, caen, suben, bajan, y no es que arrancan y ponen primero y llegan a Rosario. No, no, van y vienen hasta Pilar No, no. 70 veces. Algunos ni llegan a Pilar y otros van de una sola vez. O sea que esta situación, en este contexto más todavía, porque yo creo que hay mucha gente que va a empezar a moverse porque nunca se movió, y muchos que se movían se deprimieron y empezaron a estar con exceso de peso y con miedo. Entonces ahí creo que ahí jugás un poquito también vos en este tipo de cuestiones. Y bueno, creo que más o menos hice un panorama inicial como para que si hay alguien que quiera preguntar algo, si hay alguna persona que tiene una necesidad, o si vos, que seguramente tenés muchas inquietudes, porque te dejé con inquietudes el otro día. Te tiré algunas cositas y te dejé ahí con ganas para que hoy pudiéramos charlar. Si no, Sí. la gente puede decir que lo tenemos todo preparado. No, 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 no. Si bien nosotros siempre charlamos un rato antes, o unos días antes, o un tiempo antes, programando y viendo, bueno, cuál es el enfoque que le vamos a dar, después, bueno, vamos fluyendo, sobre todo con las preguntas y las inquietudes de la gente, y también viendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, esta charla de qué pasaría en una situación donde hace 4 meses que no podemos salir de dentro de nuestra casa, no se hubiese dado ni se nos hubiera ocurrido, ni se nos hubiera cruzado por la cabeza, ¿no? A no ser que fuese alguien con un problema de una cirugía, por ejemplo, donde, bueno, es alguien que está convaleciente y demás. Pero esto, que es masivo y mundial, la verdad es que es un tema que sale ahora. Y hay que ver, decir, bueno, yo ya tenía este cuadro, ya tenía diabetes, ya tenía sobrepeso y además ahora que eso ya trae sus propios miedos, entre otro montón de emociones. Además, ahora hay que sumarle el sedentarismo por una condición, ¿sí? Que también es de extremo miedo, ¿no? Y porque también hay una condición, no solo desde el miedo de lo que no sé, porque lo que no conocemos es lo que más miedo nos lleva a tener, sino también aquellos enojos que empiezan a generar estas situaciones.
Entonces, todo eso hace una bola de emocional, ¿sí? Que yo creo que es como que uno comprime, comprime. Cuando nos abran la puerta y nos digan, bueno, que fue un poco lo que pasó el otro día con los runners. Dijeron, pueden salir a correr y ¡buf! Corrían los runners de siempre, los de nunca y los de nunca jamás. Y todo el mundo salió a la calle. Igual Entonces, desde eso, hay menos nosotros runners y cuidamos hay más mucho de caminantes, ¿no? No hay tantos runners como cómo. se dice. Se le llama runners, pero en realidad está mal llamado. Hay gente que sale a Sí, caminar, andar en bicicleta, es un poco salir del encierro, ¿no? exacto, exacto. Pero bueno, es esto, o sea, esa cosa, a mí en lo personal digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos cuidarnos cuando podamos empezar? Porque no es lo mismo, yo les explicaba hoy, cuando entré hace un ratito, de que no es lo mismo hacer actividad, movernos dentro de una casa, dentro de un espacio cerrado, que al aire libre. No es lo mismo hacerlo solos, mirando un video, ¿sí? Donde no tenemos la devolución de ese profesor que nos corrige la posición, la postura. No, o sea, son cosas distintas. Eso por un lado. Entonces, si yo estoy con sobrepeso, estoy dentro de casa hace 4 meses y puedo empezar a hacer actividad física, una es la que, ¿qué puedo hacer dentro de casa? Y otra es cuando pueda salir y tenga la supervisión de un profesional, de un profe. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Sí? Yo sé que, no es, que todo es muy personal, porque hay que evaluar un montón de cosas. Hay que evaluar la cantidad de sobrepeso, no es lo mismo tener 10 kilos de más que tener 50 u 80, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en esas cosas, hacer como pequeños grupos, Mario, para poderles explicar, Sí, ¿sí? Y dejarles a las personas. a ver, primero, eh, cuando uno tiene sobrepeso o tiene un aumento del porcentaje graso, eh, tiene músculos que tienen que hacer más fuerza para llevar más peso o tienen menos fuerza para llevar el carro. O sea, es como ponerle a un camión un motor de Fiat 600. Pero el problema es que, o el tema es que una persona obesa o con sobrepeso, vamos a poner con X%, no importa cuánto, tiene una masa grasa que no produce trabajo, pero sí produce carga. Y un corazón que tiene que bombear sangre para un montón de espacio del cuerpo en el cual no tiene músculos que van a hacer la fuerza para moverlo. Entonces tenemos, vamos a poner la física, ¿no? Entonces tenemos una máquina que produce trabajo y un acoplado o un camión que tiene carga en el cual no produce nada para poder llevar ese camión a un lugar determinado. Entonces, si yo me pongo en ese lugar, la grasa ocupa más espacio y pesa menos, y por lo tanto, los programas que uno tiene que implementar así rápidamente tienen que ver que una persona que está excedida de peso y está sedentaria, que son dos cosas juntas explosivas, tiene una desadaptación muscular por la cual si yo le hago hacer una actividad que genere más esfuerzo que lo que esos músculos pueden producir, puede jugarme en contra. Por lo tanto, lo puedo poner en situación de riesgo porque lo hago hacer un esfuerzo que esos músculos no estén preparados. Por lo tanto, muchas veces ir a caminar con una persona que no tiene fuerza es contraproducente porque después le duelen las rodillas, le duele la cintura, le duelen los tobillos, le duelen los pies, deja y vuelve otra vez a cero. O sea que uno debiera, al menos en lo que yo aconsejo, con lo que trabajo y lo que dicen muchos trabajos de investigación, es que uno tiene que tratar de mejorar la fuerza, porque la fuerza lo que hace es empezar a, te lo digo así como un cuentito, empieza como a desplazar la grasa intramuscular y la producción de masa muscular le empieza a dar una mayor capacidad de trabajo a la periferia y descansa lo central cardiovascular. O sea que yo tengo un músculo más entrenado, lo que voy a hacer es darle menos trabajo al sistema central cardiovascular. Por lo tanto, empiezo a sacarme masa grasa, adiposidad, y empiezo a construir músculo. Esto tiene que ser muy despacito. O sea, a una persona, por más que sea flaca, que estuvo 4 meses en su casa,
decirle que salga a correr también es contraproducente, porque esos músculos siguen estando desadaptados. Por lo tanto, ¿qué tengo que aconsejar? Mire, señor, señora, usted puede subir la escalera a su casa y me cuesta. Bueno, empiece subiendo la escalera un piso, después suba 2 pisos, no suba 20 pisos de golpe. Sentarse y pararse de una silla es aburrido, pero si vos sos una persona de 70 años o de 50 con problemas cardiovasculares o problemas de diabetes y sos de riesgo, no podés salir a la calle a correr. Entonces tenés que aburrirte, pero mejorando tu salud. Entonces yo tengo todo aquí. Lo primero es la salud. O sea, tenemos que pensar que cualquier programa que yo le pueda dar a una persona súper entrenada o súper desentrenada tiene que pensar en la salud. Porque entrenar a un jugador de elite y pasarlo de rosca o subentrenarlo también es ir en contra de la salud. Por lo tanto, primer tema es la salud. Segundo, la fuerza. O sea, yo tengo que trabajar como la fuerza. Y te tengo que tomar un test de acuerdo a la edad, la característica y la problemática. Pues si es prequirúrgico, si es por quirúrgico, si es por una lesión, si es por un problema que tuvo una operación de una rodilla, si es un tema, un síndrome metabólico. O sea que acá perdón, un segundito, ¿eh? Hoy es un día, espérate que, parece que, hola. Estoy en una conferencia, ¿la puedo llamar en un ratito? Disculpame, pero un segundito. Sí, voy a poner este teléfono apagado porque hoy es un día de comunicaciones raras. Pero esto es verdad, ¿no? Así que, Sí. ¿cuáles son los cuidados que tenés que tener? O sea, la precaución que vos tenés que tener cuando la persona está con déficit de fuerza. Vos pensás un jugador de fútbol profesional que estuvo 3 meses igual encerrado en su casa, cuando vuelve a entrenar, lo que yo le digo es lo mismo. A ver, ¿cómo estás de fuerza y cómo empezamos a entrenar la fuerza? Por más que esté en condición óptima, no está en condiciones para jugar al fútbol. Por lo tanto, si yo me pongo el jugador A de un equipo de primera división que estuvo 3 meses en su casa y no tocó la pelota de fútbol, ni jugó en la cancha de River o de Boca, lo tengo que poner en condiciones de jugar. A la señora A o al señor A que tiene obesidad o es diabético o, debo hacer exactamente lo mismo, porque la condición de mejorar la aptitud física es exactamente igual para cualquier persona, salvo que tenga una discapacidad o un problema determinado en donde uno entraría en otra situación. Entonces, los casos aparte se tratan en forma específica. Pero hablemos de lo genérico, yo tengo que tener un aumento de la fuerza y tengo que preservar la salud de la persona. ¿Cómo tengo que trabajar esto? Con niveles de intensidad. ¿Y cómo es un nivel de intensidad? Frecuencia cardíaca, velocidad, volumen de trabajo. Y esto no es, me agarro un GPS y lo pongo como trabajar como si fuera un jugador de rugby o de fútbol, sino que para una persona como yo, de 67 años, y para otra persona de 67 años, mejor o peor que yo en condición física, no importa ya la edad, sino cuánto puedo hacer yo hoy si salgo a caminar. 10 cuadras. Bueno, ese es mi test. Entonces, si yo no puedo caminar 10 cuadras y tengo hoy 15 kilos de sobrepeso, estos 15 kilos de sobrepeso se cargan sobre las rodillas y los tobillos. Por más que yo esté sano. Si a esto le agregamos cualquier tipo de patología que modifique la estructura metabólica, ahí tenemos un tema. El segundo tema es los niveles de seguridad. Si a una persona, cualquiera, cansada, fatigada, vos lo excedés en sus niveles de trabajo y se descoordinan y se lastiman, lo que va a producir es también un accidente o una lesión o niveles de inseguridad. Estos niveles de inseguridad me van a decir, uy, tengo miedo, y ahí entramos en tu terreno. Si yo, profesor, te genero a vos en forma exógena, externa a vos, miedo porque me equivoqué con el programa, vos empezás a incorporar a la preocupación que tenés lo que yo te hago sentir. Entonces, yo te digo, vamos a correr 5 cuadras. Y vos decís, no, porque me agité. Me está pasando algo. No, el error es mío, que yo planifiqué en forma equivocada para vos. Entonces ahí es donde entraríamos ahora la individualización. Sin control médico nadie puede trabajar. Sano o no sano. Gordo, flaco. Super de elite o el último de abajo de la línea.
todos tenemos que tener un control médico, porque si no, corremos el riesgo de poder sobrepasarnos o subentrenarnos. Entonces, yo te diría que esta seguridad que, por ejemplo, una persona de 70 años que puede lograr sentarse en su inodoro o sentarse en una silla y pararse por sus propios medios, porque tiene fuerza, le va a generar un nivel de confianza tremendo para poder empezar a hacer otra cosa. Entonces, una persona de 50 que se siente, él o ella, se sienten discapacitados porque están hace 4 meses en su casa, ¿cómo hacemos para empezar a empujar el carro? Entonces ahí las emociones, y ahí me diría a Damasio o a Ledoux, que son dos autores muy interesantes con respecto a cómo se genera el intercambio cerebro-cuerpo. Entonces, si yo empiezo a moverme, le doy confianza a la cabeza, y si la cabeza me tira para abajo, mi cuerpo se va para abajo, y viceversa. Entonces, acá entramos en un juego que a mí me encanta, es la empatía que yo tengo con vos, que recién te hice reír, y cómo esta generación de empatía divertida y de felicidad nos va llevando a ¿qué? A que vos puedas ir aumentando la actividad. Entonces, si empezamos a armar como si fuera un rompecabezas y vamos de menor a mayor, automáticamente la persona va ganando en seguridad, en salud y en fuerza. Y automáticamente después todo es un continuum que va a ir con el control médico, con los aspectos psicológicos, con lo nutricional. Porque entonces, si vos tenés alguna cuestión metabólica donde, no me quiero meter en cuestiones médicas, yo solamente repito a veces lo que dicen los médicos, lo conozco pero no estoy tan empapado para decírtelo, pero por ejemplo, metabolizás diferente las grasas o los hidratos de carbono. Y hay gente que tiene colesterol o tiene aumento de sus grasas o aumento de lo que sería el desarrollo de la insulina y del cortisol como una especie de mecanismo de asimilación de alimentos, donde se modifica la producción de energía y el consumo de energía. Por más que vos comas sano, a lo mejor generás en forma endógena esta situación de crisis metabólica. Entonces, ahí hay que estar muy, muy fino con el médico, con los exámenes de sangre, con los cuidados nutricionales, porque a veces lo que vos haces puede ser contraproducente en función de su característica, ¿no? No sé si estuve claro o si me Perfecto. expliqué bien. No, perfecto. Estaba súper atenta escuchándote porque me parece interesantísimo, Mario. Y es así. O sea, es bueno darle conocimiento a la gente. Es bueno, cuanto más sé, ¿sí? Más puedo llegar a, o sea, de mejor manera me voy a cuidar. Porque la mayoría de los errores que cometemos es por ignorancia, es porque no sabemos, porque por lo general los humanos tendemos a comprar lo fácil y rápido. Todos queremos esa pastillita mágica, ¿viste? De que de hoy para mañana ya está, ya quiero estar perfecto, quiero tener esos músculos, quiero tener esa agilidad. Y eso no se puede, como tampoco es saludable, o sea, no es que no se puede, no es saludable, como tampoco es saludable hacer una dieta súper estricta, ¿sí? Así de la nada, porque quiero bajar y buff de golpe, porque vamos a tener un efecto rebote. Así como hablamos del efecto rebote en cuanto a la alimentación y al descenso, lo mismo sucede en efecto rebote en cuanto a lo muscular y a lo deportivo. O sea, hay un rebote del daño que se genera más que del beneficio cuando uno no sabe. Entonces, que vos puedas explicarnos esto nos da un conocimiento increíble para poder entender de que el trabajo es en equipo, que no es solo con lo que yo creo que sé. Hay dentro del sobrepeso, la mayoría de las personas que están en nuestros grupos o en un montón de otros grupos, si vos le hablas de nutrición y de dieta, te dicen, ah, yo sé un montón. Seguro que sí, ¿sí? O sea, que saben qué comer, cuántas calorías, pero el tema está en cuando hablamos del conjunto, ¿sí? Pero esto no es solamente comer, qué como, qué no. Ya todos sabemos que cuanto más natural es más saludable, cuando menos industrializado es más saludable. Todo eso ya lo sabemos. Pero a veces nuestro físico, ¿sí? Requiere o necesita otras cosas. Entonces ahí es donde interviene el médico con sus estudios y demás, cardiológicamente, neurológicamente también. Hay una necesidad que nuestro cuerpo tiene de generar más o menos hormonalmente
Y después viene toda la parte de actividad física. O sea, que es saludable hacerlo, claro que lo sabemos, pero no es cualquiera. Viste que se van poniendo actividades de moda y todo el mundo vaya. Ah, está de moda esto y bueno, hacemos esto. Ahora está de moda esto otro. Y no es cualquier actividad para cualquier persona y ni hablar si Sí, además no tengo el físico saludable, te ¿no? voy a poner dos ejemplos, uno de un lado y otro del otro. A un deportista de élite, si el día previo a la competencia su alimentación no es la correcta, el día previo debe ser la correcta para poder tener la energía suficiente para poder completar. Un maratonista, Ujú, por ejemplo, no puede comerse un churrasco, a ver, lo puede comer, pero tiene que hacer una carga de hidrato de carbono los 10-15 días previos para tener reservas glucogénicas a nivel muscular y después ir sosteniendo esto durante la carrera. Si no tiene las ujú, reservas, va a tener un déficit. Pero, por ejemplo, cuando uno entra en las cuestiones donde las cuestiones médicas intervienen en la persona, tengo un alumno, paciente, amigo, que aún así, siendo natural el jugo de naranja, su nutricionista le permite, le prohíbe tomar jugo de naranja por alguna cuestión de su metabolismo propio y le da jugo de limón, ujú. por decirte algo. Y vos decís, pero el jugo de naranja es sano, sí, pero para algunas personas, y encima te digo, la espinaca es buena, sí, pues tenés divertículos, no podés comer espinaca y acelga. O sea, que en definitiva, lo que es sano y bueno, para algunas cuestiones, no es tan bueno y sano. Entonces ahí es donde debemos intervenir en equipo, como decís vos, porque la ansiedad que te genera la enfermedad o el sentirte diferente se soluciona, en parte, con que vos le das seguridad. Y la seguridad va disminuyendo la ansiedad, porque vos tenés más seguridad, te sentís mejor, tenés más endorfina, el sistema adrenérgico está mejor, la categoría, y entonces vos decís, estoy pila. Y si estás pila, puedes hacer más. Ahora, porque vos puedes hacer más, me está pasando con muchos deportistas en esta cuarentena, donde tenés que decirle que paren porque creen que están por jugar la final de la Copa del Mundo y todavía no sabemos cuándo tenemos la posibilidad de salir, no de entrenar y competir. Entonces, ¿qué me dicen a veces los chicos o las chicas? Y no, pero yo tengo ganas de entrenar. Digo, pará, porque te vas a lastimar. Entonces, con una persona que además tiene ciertas debilidades o estructuras osteoarticulares, musculares, sacale de lo cardiovascular que esto ya es un tema Ujú, que hablemos con el doctor Pedro, que es mi cardiólogo, que ahí ya directamente, flaco, gordo, chico, grande, mediano, petizo, viejo o joven, con un problema cardiovascular, entras en otro mundo. Es otro mundo eso. ujú, Entonces, si tenés un problema hormonal, entras en otro mundo. Cuando entras en estos tipos de trastornos, que a veces son emocionales, porque uno después de una crisis determinada se dedica a y explota, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que puede ser bueno para una persona, para otra persona no. Con respecto a la alimentación, ahora vamos a la actividad física. Vuelvo a lo mismo y te diría que casi hay varias líneas de trabajo. Mucha gente los manda a caminar. Y yo digo, si yo te mando a caminar una persona que tiene 50 kilos de más, lo más probable es que hace 3 meses que no hace nada, a las 2 horas de caminar, que es bueno caminar 2 horas, claro, pero ¿cómo te quedan las rodillas? Yo si salgo a caminar ujú, 2 horas ahora, lo más probable es que me duelan las piernas o algo diferente a lo que hice dentro de mi casa. Porque yo ujú, ahora estoy en mi casa y lo que hago es de vez en cuando subir algunos pisos de escalera. Pero no estoy saliendo, yo ujú, no salgo a correr porque ya por la edad y por mi columna no puedo. Pero yo no salgo a caminar como caminaba antes. O sea, yo no me puedo ir de acá, de Núñez al obelisco y de vuelta. Si lo hiciera, mañana no me puedo levantar de la cama. Por más que yo soy una persona sana, parcialmente entrenada y hace 60 años que hago deporte. O sea, eso no me da ujú, garantía. Entonces, el control profesional de las cargas que se adecúan a cada persona y que tienen ciclicidad, que tienen progresión, que tienen adaptación, y el síndrome de adaptación es que una persona se adaptó a estar en la casa 4 meses, te adaptaste a comer harinas, te adaptaste a comer grasa, y cuando te falta la grasa tenés el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, este salto que se pega de un periodo pre o postoperatorio a
empezar con una nueva vida, un nuevo sistema, es cómo adaptamos al sistema. Es decir, mi primera semana de cuarentena es lo mismo que esta última. Ahora estoy más hastiado, pero estoy como adaptado. Entonces, Ujú, adaptación es la palabra que uno tiene que usar en estos casos. ¿Cómo hacemos que una persona con ciertas características se adapte a un cambio de situación que va a modificar toda la estructura para ponerse más sano? Esto es lo difícil. Explicar a una persona que tiene que ujú, hacer un esfuerzo. Esto es como un chico que tiene 12, 14 años y levantate que tenés que ir a estudiar. No, déjame de molestar. Los chicos no quieren estudiar. Bueno, una persona que además sabe, porque es consciente que está con un problema, ¿cómo haces para convencerlo? Y te va a decir, sí, 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 sí. Y después hace todo al revés, ¿o no? ujú. Obvio. Y bueno, de eso mismo te Vos iba a preguntar, o sea, ¿cómo? seguramente tenés más experiencia que yo de escucharlo, ¿no? Es verdad, pero te iba a decir eso, o sea, cómo motivar, ¿no? En el poco a poco, porque tengamos en cuenta que la persona que tiene obesidad y sobrepeso es una persona con una adicción. Nosotros lo vemos desde ese lugar. Hay una adicción a comer a algunos determinadas cosas, más particularmente otras, pero se considera dentro de los grupos de adicciones. Y hay que desaprender para volver a aprender, desaprender hábitos no saludables desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista emocional, ¿sí? Porque también se han creado o han heredado hábitos no saludables para volver a aprender nuevos hábitos. Y vos sabés perfectamente que un hábito se genera por repetición. Esto es neurológico, o sea, para que se vuelva a hacer una nueva sinapsis y un nuevo hábito, hay que por lo menos, dicen allí por ahí los libros, 21 días haciendo lo mismo, ¿no? Repetir, 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 hasta que se genera un nuevo hábito. Desde lo deportivo, se me ocurre que es igual. O sea, si yo no tengo el hábito de hacer actividad física y de golpe o sea, no tengo el hábito o he perdido un poco el hábito. Están los dos casos, ¿no? El que nunca hizo nada, o sea, no tiene un hábito de actividad física, y el que lo ha hecho más o menos, pero que ahora por esta situación en la que estamos, ¿cómo es que se dice? Desprogramado ese hábito, lo ha frenado porque no ha podido continuarlo. Entonces, ¿cómo volver a entrar en ese ritmo y en ese nuevo hábito de generar movimiento a mi cuerpo? Mira, ahí hay varias acepciones de hábito. Un hábito motor no se pierde porque está guardado en el engrama y uno no se olvida de andar en bicicleta, eso es lo más fácil. Los otros hábitos, y vos hablás de adicción, adicción es no poder hablar, no poder decir, adicción es no hablar, no comentar, no poder compartir, no poder sacar de adentro. O sea que parte de estas adicciones tienen que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con lo emocional, inclusive a veces con factores psicológicos, en el cual Ujú, sería a lo mejor para otra charla, ¿no? Pero sí, eh, decirte esto de el hábito. Para que un hábito empiece a parecerse un hábito, son 100 veces, y 1000 para que más o menos se incorpore como un hábito. O sea, uno se lava los dientes porque tanto te dijeron de chiquito, lavate los dientes, lavate los dientes, lavate los dientes, y te lavas los dientes, no lo pensás. Vas y agarras el cepillo y ujú, te lavas. ¿Cómo te lavas los dientes? No sabés, vos vas y haces tú. Bueno, este hábito tiene un componente, en el caso de estas personas, que tiene que ver con metabolismos, con cuestiones emocionales y con cuestiones químicas en el cerebro donde le está pidiendo, porque hay una necesidad de buscar el equilibrio. Entonces la adaptación es salir del equilibrio y la readaptación es volver a salir de ese equilibrio para ingresar a otro nuevo equilibrio. Y esto creo que es lo más ujú, difícil porque si en el medio de este proceso hay algún episodio que te lleve a la memoria emocional o a la memoria episódica o a una memoria determinada que vos trajiste de eso que te generó esta cuestión, volvés casi a cero. Y ahí ya no hay libro que te alcance, no hay posibilidades, uno puede contar sin decir los nombres, muchos casos de personas que estaban bárbaras y de repente, ¡pum!, como digo yo, agarran canaleta y no salen más. Y vos decís, pero estabas tan bien, es que no sé qué me pasó, te dicen. Y se le pone la mente en blanco y te dicen, no sé qué me pasó. ujú. Entonces, estas cuestiones, por eso los apoyos de todo tipo, el apoyo familiar,
muchas de estas cuestiones tienen que ver con, a ver, vos tenés más experiencia que yo en esto trabajo mucho más con deportistas, pero también los deportistas tienen un movimiento parecido, pero no en la obesidad, en el no querer entrenar o faltar o quedarse dormido o a veces, como la palabra que puedo usar sería como eh, boicotearse. O sea, se boicotean a ganar. Ujú, Y ese boicotearse a ganar es, estoy tan bien y dejo de comer, o como más, o me tomo un vaso de vino, o empiezo a fumar de nuevo, porque en realidad te puedo asegurar que es un esfuerzo, ahora hablo de mí, ¿no? Para mí es un ujú. esfuerzo no comerme más comida, pero tengo que pensar, si yo como mucho más con lo que estoy gastando, entonces esto es un equilibrio que te diría muy, muy inestable, casi te diría es un centímetro. Uno pasa de un lado al otro permanentemente. Y creo que el equilibrio, la homeostasis o estar equilibrado tiene que ver con esto de ni para un lado ni para el otro. Es tratar de estar lo más cercano al medio. No podemos estar en el medio, pero lo más cercano, ir. Un día hago régimen y Exacto. ayuno y otro día me como 5 sándwiches de milanesa. Un día no tomo nada y un día me tomo 5 vasos de vino. Un día no corro nada, otro día corro 10 kilómetros. Eso al cuerpo le genera un lío bárbaro, si Ujú, le ponemos al sistema de percepción, le da información, porque en definitiva nuestro cerebro nos quiere que sobrevivamos. Y el miedo a morir, el miedo a enfermarse, el miedo a lo desconocido, es miedo. Y no discrimina. ujú, Si es miedo a que yo te corro con una ujú. lapicera, porque a vos, tu hermanita te corría con la lapicera, y entonces cada vez una lapicera llorás. No entro en eso. Pero digo que hay multifactorial el sistema del cual vos, ¿cómo haces para? Ahí me dice que en 5 minutos se me va a apagar la pantalla, así que si en 5 minutos se corta, yo vuelvo a apretar el botón y sigue. ¿Eh? Entonces, Dale. esto es un tema, a mí me gusta mucho aprender, inclusive, porque con cada alumno, paciente o amigo que uno tiene que te consulta o te pregunta, o charlar con los médicos, aprendés porque, qué sé yo, el otro día me llamó una chica que me dice, vos sabés que ahora que estoy en cuarentena, yo te agradezco a vos que me ayudaste a tener el hábito de hacer actividad, porque yo, y dale, y dale, y dale, y dale. Bajó cerca de 70 kilos, que no es poco, ¿eh? Eh, y Ujú, bueno, ahora hace actividad física 5 veces por semana o 6. claro, A ver, te voy a decir la verdad, yo no hice nada. La que hizo el esfuerzo es ella, porque acá también hay que ponerle claro. la ganancia al alumno, yo no digo paciente, digo Ujú, alumno, eh, porque tiene que adueñarse de ese esfuerzo que hacen para readaptarse a lo nuevo que decís vos. Y esto es un tema maravilloso claro. que cuando uno tiene un alumno, un amigo que está sano, que está vigoroso, que está feliz, que puede bailar, que puede cantar, que puede hacer un montón de cosas. Y lo terrible, tremendo del ser humano es que a veces tenemos todo y somos infelices o estamos mal. Y eso tiene que ver con Ujú, los intríngulis de nuestra cabeza, ¿no? Eso es lo ujú. lindo, lo feo, lo divertido, lo tremendo, de que yo puedo decir que esto es una lapicera y es fácil. Ahora, ¿cómo funciona nuestra cabeza? Cada vez que estudio, me complico Bien. más. Bien. Mario, ¿sabés qué? Te escuchaba y pensaba, ¿no? Qué fácil que es pasarnos de una adicción a otra cuando no hemos trabajado las emociones, cuando estamos tratando, o sea, cuando no hacemos todo esto en equilibrio, como decías vos, sosteniendo el equilibrio de la actividad física, el equilibrio de la alimentación, cuando no existe en nuestras emociones un equilibrio, es muy fácil desequilibrarse y pasar de una adicción a otra. Ese paso de la adicción de fumar a tomar, de, por ejemplo, ¿no? Invento, de dejar de no comer o de comer mucho, hacer mucha actividad deportiva. O sea, hay personas que son adictas al deporte y no pueden parar, y esto tampoco es saludable. O sea, nada que se haga fuera de un equilibrio sano, ¿sí? Es saludable. Entonces también pensaba, por otro lado te escuchaba y digo, ¿qué pasa cuando
que no tiene que ver con este tema, pero que no me quiero olvidar de preguntarte. eh, ¿Qué pasa con la retención de líquido? Porque viste que en los casos de sobrepeso hay mucho de grasa, ¿sí? Pero también a veces hay mucha retención de líquido. Entonces eso nos hincha, digamos, nos infla, ¿sí? Y el movimiento es diferente. O sea, para poder eliminar ese líquido que tenemos en el cuerpo, en las piernas, de repente en los brazos. ¿Hay una actividad diferente para esto? ¿Sí? O entra dentro de una misma rutina como cuando empezamos a quemar calorías, a quemar grasas. Mira, la retención de líquido tiene que ver con otros factores. La grasa eh, tiene en su sistema celular mucho más agua que un músculo. O sea que inclusive en las Mm, mujeres la retención de líquido tiene que ver con una cuestión hormonal, hay cuestiones circulatorias, eso hay que hablar con el médico, el especialista que trata a la persona, pero con respecto al ejercicio y la retención de líquido no hay, porque yo transpiro un litro, me tomo un litro de agua y lo recuperé. La célula necesita agua claro. para poder estar bien y para poder hacer Ujú, ejercicio, necesitas que el medio acuoso en el sistema celular muscular esté presente. O sea, vos no podés tener, ujú, no está deshidratado. ¿Por qué? Porque el agua transporta todos los electrolitos por los cuales la contracción muscular se produce. O sea, vos cuando haces ujú. una contracción muscular, hay una parte que usás, una parte que desechás, esos minerales van para otro lado, vienen, van al hígado, van al riñón, pum, 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 y vos después orinás. Lo que te sobra lo orinás, pero hay una parte que se transpira y se sale por la piel. Si vos transpirás mucho o retenés mucho y no recuperás o no podés drenar, esos son modificaciones estructurales en el cual el profesor de educación física o el entrenador no está en condiciones de... Eh, tiene un Ujú. aparato, tiene un sistema del teléfono que tiene como una protección y entonces no estamos en condiciones de medicar o aconsejar. En estos casos, yo personalmente, siempre, absolutamente, desde una rehabilitación de tobillo a lo que se te ocurra, es kinesiólogo médico. Yo no atiendo absolutamente a Ujú. nadie, no doy medicación, no aconsejo nada. Yo trabajo con Willy, con Pedro, con Fuster, con Alfredo Hernández, con Mariano Canegallo, eh, con Weitel, no sé, te digo nombres, se me está acordando olvidando seguramente alguno, Ujú. y Diego Riva, o sea, el que me deriva un paciente, un alumno, un deportista, entrenadores que te derivan. Carlito Gómez, tengo a este chico, quiero que le mejore. ¿Qué querés, Carlito, para este chico? Tiene problema con el drible de la mano derecha, listo. ¿Vos qué necesitas de él? O sea, porque en realidad uno es un engranaje más del sistema. Entonces, cuando alguien te manda un paciente, es decir, te deriva un paciente, o como en el caso de esta gente que te digo yo trabajo con algunos médicos, Lucas Tesouro, que es otro chico de Córdoba que me deriva algunos alumnos, o sea, personas que son funcionarios, que son ejecutivos, que son empresarios, que son personas de riesgo por su cuestión física, pero por su cuestión laboral, que también les genera modificaciones estructurales. Entonces, bueno, podés decir, no me importa que tenga presión arterial. Total, si hace actividad física le baja la presión. Claro, si yo voy a agarrar un paper que dice, a la actividad física baja la presión arterial, sí, pero si esta persona tiene presión arterial emocional Ujú. y viene de una discusión en su oficina o en su empresa, o con el marido o con la mujer, evidentemente esta modificación ya excede que vos le pongas un ejercicio hoy que funcione y mañana viene enojada y no le funciona. Entonces, acá lo de la Claro. salud, que fue lo primero que te dije, es, acá no sé, alguien Ujú. se pide perdón, no sé por qué. Bueno, eh, me parece que uno tiene que tener esa responsabilidad profesional en el cual para mí el alumno, el deportista, vos en esta charla son sagrados. O sea, para mí la ética, a Ujú. veces escucho algunas cuestiones de algunas personas y yo digo, la ética es lo que en la profesión te salva. El conocimiento es... el conocimiento es el conocimiento y está en cualquier libro. Yo agarro este libro y te digo, mira, leí fisiología.
Después el tema es cómo instrumentás esto con las personas, porque las personas te dan, Ujú, te entregan toda su confianza y te entregan un cuerpo, te entregan su cabeza, su vida, y a veces, a menos yo que ya tengo canas y hace muchos años que trabajo, te encontrás después de 10, 15, 20 años que alguien te dice, no, porque lo que una vez vos me dijiste me ayudó, y yo digo, ¿qué te dije? No, estaba tomando unos mates en el Cold War y vos se lo dijiste porque es lo que vos pensás que es lo mejor, pero no te puedes acordar de todo lo que le ujú, decía a todo el mundo. Es decir, vos fíjate que dentro de 5 años esta charla la volvemos a pasar y con que una persona, yo cuando hablo así digo, con que una persona sola que te escucha pueda optimizar su trabajo y ninguna se vea perjudicada por lo que vos decís, es bingo. O sea, uno como comunicador que claro, es, tiene que tener esa responsabilidad. Lo otro es, bueno, no sé qué es porque yo no lo hago. Entonces tampoco hablo de las cosas eh, que no sé ujú, hacer. Cuando no sé, trato de rodearme con gente que sepa mucho más que yo, porque me gusta aprender. Y me parece que si alguien está escuchando esto y es amigo que me conoce, pero si no, le aconsejo a quien esté escuchando que siempre vaya y pregunte, porque lo otro que a uno ujú. lo castiga, a mí me castiga cuando yo me hago el soberbio, porque yo creo que lo sé, voy y me la pego contra la pared. Entonces, me ha pasado 1000 veces. O sea, las veces que yo creo que me Ujú. la sé, ese día siempre Ay, sí. pregunto 2 veces, 3 veces. Acuérdate cuando vos me llamaste para yo te dije, a ver, ¿de qué querés que hable? O sea, traté de tener la seguridad de que lo que vamos a hablar, yo lo sé. Porque Mm, me parece que el que está del otro lado se merece el mayor de los respetos. Y cuando vos te sentás ujú, en una silla o en el laboratorio nosotros, con una persona que te trae a su hijito y te dice, yo quiero que mi hijo tal cosa, vos le decís, señora, señor, mire, yo esto no lo hago. No es cuestión solamente de ver si tenés un alumno más. Y me parece que de esa manera, cuando encima, además, y en este caso, con personas que están ávidas de estar mejor y no saben cómo, ahí es donde me parece que, y en esto me encantó que ustedes tienen un ujú, equipo, es donde no hay una sola opinión, no hay una sola visión, y esto me parece lo ujú. interesante, ¿no? Exacto, exactamente, Mario, exactamente. Bueno, ahí me avisa Instagram que nos quedan 5 minutitos, así que vamos a aprovecharlos para redondear toda esta información que le dimos. Yo me quedo con que también desde el lugar del cuerpo, desde ese lugar de la actividad física, hay que mirarlo individualmente cada uno, hay que hacer una consulta con un profesional, o sea, no podemos ir a cualquier lado, a hacer cualquier cosa ni en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando llegue el momento de que queremos empezar a hacer una actividad, y más ahora, cuando podamos salir a hacer actividad, más allá de la que estamos haciendo en casa, como decís vos, desde lo simple, aunque sea aburrido, pararme y sentarme en una silla, ¿sí? Hasta cuando pueda salir y entrar en nuestra vida normal, de poder ir a un gimnasio o de hacer actividad al aire libre, consultar con los profesionales. Primero el médico, ¿sí? Y después, en este caso, cuando vaya a hacer actividad física con un profesional de la actividad física, o sea, un profesor que esté recibido, un instructor preparado, para ver en conjunto con lo que dijo el médico qué puedo hacer, cómo y en cuántas repeticiones, de qué manera, en cuántos tiempos y demás. ¿Es así? Es correcto, y te iba a decir que yo, por ejemplo, empecé eh, subiendo, yo vivo en el piso 12, entonces cuando venía alguien, viste que traen la comida porque no puede salir a hacer las compras, bueno, ahora más o menos voy a estar en el almacén de lejito, entonces me subía Ujú, 5 o 6 pisos, bueno, entonces uno se engaña y vas haciendo esta progresión, o sea que también puedes subir escaleras, puedes sentarte y pararte, puedes hacer juego con botellas de agua, puedes hacer zumba, puedes hacer danza, ahí los que nos siguen en Bonlab, está Emilce que da clase de samba brasilera, hoy justo hablaba con ella, que ujú, está desesperada porque, se imaginan, la campeona de la samba de Río está en una casita encerrada, da tomando clase de samba por Zoom. Esto no pasa a todos. Pero yo creo que sí que hay una cosa que dijiste vos y me parece interesante marcarlo, es que exijamos que nos atienda un profesional, que esté matriculado, que esté capacitado, que de lo que está hablando sepa,
que además uno tenga esa empatía, porque no todos le podemos dar la ayuda a todos. O sea, yo capaz que a lo mejor mi forma de ser no le va a Pepito y le va a Josecita, qué sé yo, ¿viste? Esto es un tema, esto es muy personal. Yo tengo mi médico, ¿viste? Y yo he cambiado varias veces de médico. Yo a uno lo tengo hace mucho tiempo, pero yo me operé, me tengo que operar una hernia, ¿no? Y yo tengo mi cirujano. Y voy a decir, ¿por qué va con porque le tengo confianza. Entonces, mi cirujano hace más de 10 años. Entonces, yo no me dejaría operar por cualquiera. Entonces, esto va con la confianza. Que se puede equivocar, seguro, pero me parece que estar asesorado o guiado por personales, por personal, por personas, por profesionales que estén capacitados en el tema. Yo antes de que se termine, porque si no siempre nos queda es saludarte y agradecerte, porque después se corta de golpe, el otro día me pasó y tuvimos que hacer un reentré. Nos queda corto el tiempo, te pido disculpas que tuve problemas de comunicación y de contacto, No pero bueno, las redes ahora son así, complejas. Agradecerte mucho, seguramente después ah, de este tiempo nos veremos en San Isidro o en Balbín, acá en Bonlab, donde estamos con Salud Deportivo y trabajamos con Fernando mucho y con Pablo, así Vero. Así que bueno, es un gusto agradecerles a vos y a Alicia la invitación. Otra cuando ustedes quieran. Veo que hay mucha gente que por lo menos agradecen, así que una sola cosa medio para es cerrar. así. Tratemos de ser felices. Lo Sí, que te ayuda en la vida es, dice si la vas a grabar la charla esta, alguien. sí, 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 queda grabada Bueno, y después yo lo subo a mi canal de YouTube. y Lo también subimos al canal de YouTube Cerebro Deportivo de también. Gael y lo subo al mío personal también. Entonces, la idea es que sean felices, que disfruten de la vida, que, que, que la pasen bien. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Así que agradecerte mucho y un beso muy grande. A vos también, Mario, muchísimas gracias. Un honor que hayas participado de nuestro encuentro, que nos hayas compartido tu sabiduría y espero que nos veamos pronto personalmente para darnos un abrazo fuerte. Dale, un beso grande. Chao, chao. Gracias. Chao, Un chao. beso. Gracias a Chao. todos los que nos acompañaron en este rato, que nos volvieron a conectar, que nos esperaron, que nos tuvieron paciencia. Esto queda grabado acá en GAEC, en el canal de IGTV de Instagram, y lo vamos a subir también en los canales de YouTube de Mario, el mío, el de GAEC. Así que esta Sí. información Dale. queda para todos disponible. Nos Chao, vemos chao. pronto, Mario. Gracias. Chao, chao.